Si sientes curiosidad por lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, especialmente en México, te vas a sorprender. Pero, ¿qué es exactamente lo que está pasando en México? Tal vez no hayas visto mucho sobre esto en las noticias, pero los acontecimientos que se están desarrollando allí han puesto a muchas personas en alerta. ¿Y si te dijera que todo esto ya fue predicho hace más de un siglo? Así es. Todo forma parte de un mensaje misterioso que fue revelado por Nuestra Señora de Fátima en 1917. Se apareció a 3 niños en Portugal y les confió 3 secretos que, hasta hoy, siguen influyendo en la fe y la imaginación de millones de personas en todo el mundo. De estos 3 secretos, el tercero es el más inquietante. La pregunta que muchos se hacen es, ¿ha llegado ya ese futuro? Lo que estamos viendo ahora en México y en otras partes del mundo es el comienzo del cumplimiento de esa profecía. No parece casualidad que, en los últimos meses, México haya sido escenario de eventos que muchos relacionan con la tercera profecía de Fátima. ¿Y por qué es esto tan relevante para nosotros? Porque lo que está ocurriendo allí podría ser solo el principio de algo mayor, algo que afecte a toda la humanidad. Nuestra Señora advirtió que, sin oración y conversión, el mundo se enfrentaría a grandes desafíos. Ahora, más que nunca, parece que sus palabras están cobrando vida. Estamos en una época en la que las personas están cada vez más alejadas de la espiritualidad. Hoy podríamos estar presenciando señales claras de que el mundo se encamina hacia una crisis profunda, tanto moral como espiritual. Muchos creen que estas profecías no son más que antiguas historias, sin conexión con nuestros tiempos. Pero, cuando empiezas a conectar los puntos y observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, la percepción cambia. Te darás cuenta de que todo está interrelacionado. Lo que Nuestra Señora reveló en Fátima no fue solo una advertencia para aquellos niños, fue un mensaje para el mundo entero. Y ahora parece que nos estamos acercando rápidamente a ese momento crucial. Si sientes curiosidad por comprender mejor qué hay detrás de la tercera profecía y cómo esto puede afectar nuestro futuro, sigue atento. Así que quédate, porque vamos a hablar de cómo esta profecía se mantuvo en secreto durante tantos años y por qué el mundo no tuvo conocimiento de ella hasta el año 2000. Todo comenzó en 1917, cuando Nuestra Señora se apareció a 3 niños, Lucía, Jacinta y Francisco, en Fátima, Portugal. En esas apariciones, María les reveló 3 secretos importantes. Los 2 primeros se dieron a conocer rápidamente. Uno mostraba una visión del infierno y el otro predecía el fin de la Primera Guerra Mundial, seguido del inicio de otra gran guerra, si la humanidad no regresaba a Dios. Pero el tercer secreto, ese fue guardado bajo llave. La tercera profecía, confiada a la hermana Lucía, fue escrita y entregada a la Iglesia, con la instrucción de que solo podía revelarse en 1960. Sin embargo, cuando llegó ese año, algo inesperado sucedió. El secreto siguió cerrado, en silencio. La Iglesia, por razones que muchos no comprendieron en su momento, decidió que no era el momento adecuado para abrir el famoso sobre que contenía la revelación. Esto generó muchas sospechas y especulaciones. ¿Por qué la Iglesia dudó tanto en desvelar el secreto? ¿Había algo tan aterrador o perturbador que no podía revelarse a la humanidad en ese momento? Algunas personas llegaron a creer que el contenido de la profecía podría estar relacionado con el fin del mundo o con una gran catástrofe dentro de la propia Iglesia. Y la decisión de mantener el secreto durante tanto tiempo no hizo más que alimentar teorías e interpretaciones. No fue hasta el año 2000, casi 40 años después, cuando el Papa Juan Pablo II decidió finalmente revelar al mundo lo que estaba escrito en ese misterioso sobre. Sin embargo, hasta hoy, muchos creen que no se ha desvelado todo. Algunos sostienen que parte de la profecía sigue oculta. Lo que sabemos con certeza es que el contenido del tercer secreto impactó profundamente a la Iglesia y al mundo. El propio Papa Juan Pablo II
creía que estaba directamente involucrado en la profecía, especialmente después del atentado que sufrió en 1981, el 13 de mayo, fecha que coincide con la primera aparición de Nuestra Señora de Fátima. Pero, ¿qué revelaba exactamente el tercer secreto de Fátima? Según la versión oficial de la Iglesia, describe una visión apocalíptica, un obispo vestido de blanco que muchos interpretaron como el propio Papa. Sube una colina rodeado de destrucción, persecuciones y violencia. Es alcanzado por balas y flechas, cayendo muerto. A su alrededor, obispos, sacerdotes y religiosos también son asesinados. La imagen es poderosa y perturbadora, y su conexión con los tiempos modernos deja a muchos preguntándose si realmente estamos al borde de algo mayor. Y si crees que esto es solo el principio, estás en lo cierto. La tercera profecía no se limita a una visión aterradora del futuro, sino que es también un llamado a la conversión, una advertencia de que sin cambios profundos en nuestra relación con Dios, el mundo enfrentará tiempos difíciles. Por eso, incluso después de tantos años, este mensaje sigue siendo tan relevante. Cuando el Papa Juan Pablo II finalmente divulgó el contenido, muchas personas quedaron conmocionadas. La visión descrita por Lucía dos Santos, una de los niños que presenciaron las apariciones, era aterradora. Ella relató haber visto a un ángel con una espada llameante, listo para castigar al mundo. Sin embargo, el ángel fue impedido de ejecutar su acción gracias a la intervención de Nuestra Señora, cuya luz bloqueó las llamas de la espada. Poco después, el ángel gritó 3 veces: «Penitencia, penitencia, penitencia». Pero eso no fue todo. Aquí surge la cuestión más intrigante. Algunos estudiosos y fieles creen que el tercer secreto de Fátima no se reveló completamente, o que su verdadera interpretación fue suavizada por la Iglesia para evitar el pánico. Hay quienes piensan que esa visión de destrucción podría referirse a una crisis espiritual, una muerte simbólica de la fe, más que a un evento físico. Y es aquí donde las cosas se ponen más interesantes, especialmente si miramos lo que está ocurriendo hoy en México. La profecía no habla solo de persecuciones y destrucción física, sino también de un tiempo de gran tribulación espiritual, de pérdida de fe y valores. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Lo que estamos viviendo ahora es parte de ese tiempo de crisis? México, como muchos otros países, está atravesando profundos cambios en su sociedad, y muchos creen que estamos viendo las primeras señales del cumplimiento de esta profecía. Por eso, es esencial estar atentos. Nuestra Señora de Fátima dejó claro que la humanidad necesitaba volverse a Dios, rezar y hacer penitencia para evitar lo peor. Pero, ¿lo estamos haciendo? ¿O estamos ignorando las señales que tenemos frente a nosotros? Lo que está ocurriendo en México puede ser solo el comienzo, y querrás saber qué significa esto para nuestro futuro. Quédate conmigo, porque las próximas revelaciones pueden cambiar todo lo que piensas sobre las profecías y el papel de la fe en la actualidad. Ahora que entendemos el contenido del tercer secreto de Fátima, es imposible no preguntarse: ¿estamos viviendo las señales de esta profecía hoy? Y si es así, ¿qué podría significar para el futuro de la humanidad? El primer signo que muchos creen que se está manifestando es el profundo cambio en los valores y el distanciamiento de las personas de la fe. Un claro ejemplo de esto se puede observar en México. Históricamente, México siempre ha sido un país profundamente ligado al catolicismo. Sus tradiciones religiosas, fiestas y celebraciones reflejaban una sociedad devota y centrada en la espiritualidad. Sin embargo, en los últimos años, algo ha cambiado. Lo que estamos viendo actualmente en México es el debilitamiento de las prácticas religiosas que durante siglos unieron a familias y comunidades. La asistencia a las misas ha caído drásticamente, especialmente entre los jóvenes que cada vez más se distancian de la Iglesia. Lo que era sagrado para sus abuelos ahora parece estar desapareciendo entre las nuevas generaciones. Lo que estamos presenciando en México
puede ser el primer signo de algo mayor, que no solo se está extendiendo allí, sino en todo el mundo. El cambio de valores va más allá de la simple pérdida de interés por la religión. Se refleja en cuestiones morales cada vez más debatidas y aceptadas por la sociedad. Temas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la legalización de la eutanasia están en el centro de debates que, hace algunas décadas, serían impensables en un país tan religioso como México. Muchos ven estos temas como una clara ruptura con las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Se trata de una crisis moral que parece resonar con la advertencia de Nuestra Señora. El materialismo, el individualismo y la búsqueda del éxito a cualquier precio han reemplazado la búsqueda espiritual y los valores éticos que antes eran los cimientos de la sociedad. Vivimos en una era en la que el yo prevalece sobre el nosotros, y esto tiene profundas consecuencias. Este distanciamiento de la fe y la transformación moral es exactamente lo que Nuestra Señora de Fátima predijo. Ella advirtió que, si las personas no se volvían a Dios, la humanidad enfrentaría grandes pruebas. Cuando las personas se alejan de Dios, pierden el sentido de dirección espiritual, lo que puede abrir la puerta a conflictos, confusión y catástrofes que van mucho más allá del plano físico. El mensaje de Fátima es claro. Sin fe y conversión, estamos en un camino peligroso. Y si lo que estamos presenciando en México es realmente el inicio de esta profecía, lo que estamos viviendo ahora podría ser solo el comienzo de una transformación mucho mayor. Y por eso es tan importante estar atentos a las señales que Nuestra Señora nos dio hace más de un siglo. Ahora que hemos hablado sobre el cambio de valores y el alejamiento de la fe, algo profundamente ligado a la tercera profecía de Fátima, es momento de profundizar en otra señal que muchos creen que se está cumpliendo: la crisis dentro de la propia Iglesia. Y esta es una parte de la profecía que afecta directamente al corazón del catolicismo, impactando tanto a la fe como a la estructura de la Iglesia. Desde las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, una de las grandes advertencias fue sobre la necesidad de conversión y oración para evitar tiempos de grandes pruebas. Ella no solo mencionó persecuciones externas, sino también turbulencias dentro de la propia Iglesia. En México, al igual que en muchas otras partes del mundo, la autoridad de la Iglesia ha sido fuertemente cuestionada. Escándalos que involucran a miembros del clero, especialmente relacionados con abusos, han sacudido la confianza de muchos fieles. Familias que antes eran devotas ahora se están distanciando, y la Iglesia lucha por recuperar la confianza de la población. Esto es algo que Nuestra Señora de Fátima ya había previsto. Una crisis moral dentro de la propia Iglesia, una crisis interna que pondría a prueba la fe de millones. ¿Es esto lo que estamos viviendo ahora? Al ver el debilitamiento de la autoridad religiosa, especialmente en países que siempre fueron bastiones de la fe católica, como México, es difícil no pensar que estamos experimentando lo que fue predicho. Y no estamos hablando solo de México. Esta crisis es global. La Iglesia enfrenta ataques y desafíos en varias partes del mundo, ya sea por escándalos internos o por la presión de una sociedad cada vez más secular. Y esto nos lleva de vuelta al tercer secreto de Fátima, que advertía sobre una gran purificación que la Iglesia tendría que enfrentar antes de una renovación espiritual. Nuestra Señora no habló solo de destrucción, sino también de una oportunidad de renovación y conversión. Pero, para que eso suceda, es necesario un despertar espiritual, algo que la Iglesia y sus fieles deben buscar juntos. Lo que estamos viendo en México y en muchas otras partes del mundo es, para muchos, una señal clara de que estamos entrando en una fase de purificación. Y, al igual que el Papa Juan Pablo II creía que el tercer secreto de Fátima estaba relacionado con eventos que él mismo vivió, muchos ahora se preguntan, ¿estamos viviendo otro capítulo de esta profecía? Si miramos la historia de la Iglesia, vemos que siempre que ha pasado por grandes crisis, también ha sido capaz de renovarse. ¿Estamos preparados para esta renovación?
o la crisis espiritual se profundizará aún más. Al igual que Nuestra Señora predijo, la crisis dentro de la Iglesia es real, y lo que estamos viviendo puede ser solo el comienzo. En el próximo segmento hablaremos sobre las catástrofes y crisis globales que están cada vez más presentes en nuestro día a día. ¿Será que todo esto forma parte de la profecía de Fátima? Para muchos estudiosos y fieles, estos eventos no son simples coincidencias. Creen que forman parte de un escenario profético, una señal clara de que la tercera profecía de Fátima se está cumpliendo poco a poco. Nuestra Señora de Fátima advirtió sobre tribulaciones severas que la humanidad enfrentaría si no cambiaba su comportamiento. En México, al igual que en otras partes del mundo, las catástrofes naturales se están volviendo más frecuentes e intensas. Huracanes, terremotos e inundaciones han causado destrucción a gran escala, y muchos se preguntan, ¿forman estas calamidades parte de las tribulaciones predichas por Nuestra Señora? El mundo entero parece estar al borde de una crisis ambiental, con cambios climáticos y desastres cada vez más difíciles de controlar. Si miramos desde una perspectiva espiritual, estas catástrofes pueden verse como parte de una gran advertencia. El mundo está en desequilibrio, y esto puede ser consecuencia del alejamiento espiritual. Pero las catástrofes no son solo naturales. En México, la violencia ligada al narcotráfico y la corrupción ha sacudido los cimientos del país. Las calles que antes eran seguras, ahora están marcadas por el miedo y la desconfianza. Las personas viven en un estado constante de incertidumbre, y la sensación de que algo está muy mal está presente en el día a día de muchos. Estas crisis sociales y políticas también reflejan un mundo que está perdiendo el sentido de la moralidad y la justicia, como si las estructuras que sostenían la paz se estuvieran desmoronando. En Fátima, Nuestra Señora no proporcionó detalles específicos sobre qué tribulaciones enfrentaría la humanidad, pero su advertencia fue clara. Sin conversión y oración, el mundo enfrentaría tiempos oscuros. Esta visión no se limita a México. En todo el mundo, vemos economías colapsando, protestas masivas y una creciente sensación de desesperanza. Guerras y conflictos siguen devastando naciones enteras, mientras las poblaciones luchan por justicia y libertad. Para algunos, este es un período de purificación, un momento en el que el mundo necesita pasar por crisis antes de una renovación espiritual. Pero lo que más nos asusta es que estas crisis parecen cada vez más incontrolables. Así como el ángel en la visión de Fátima sostenía una espada llameante, listo para castigar al mundo, muchos ven los eventos actuales como una manifestación de este castigo. Sin embargo, también en la visión, Nuestra Señora intercedió, impidiendo la destrucción total. El mensaje de Fátima nos recuerda que, incluso en medio de las tribulaciones, la fe y la oración pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos. Nuestra Señora pidió penitencia, y ese llamado es más relevante que nunca. Lo que estamos viviendo puede ser solo el inicio, y es fundamental que nos volvamos a Dios en este momento de incertidumbre. Hasta ahora, hemos hablado sobre el alejamiento de la fe, la crisis dentro de la Iglesia y las catástrofes que han azotado al mundo. Pero lo que muchos no saben es que México, además de enfrentar estos desafíos, podría tener un papel crucial en el futuro de la fe católica y en la propia realización de las profecías de Fátima. Y no es casualidad que muchos fieles y estudiosos crean que México está destinado a algo mayor en el contexto espiritual. Históricamente, México tiene una conexión especial con el catolicismo, especialmente por la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en 1531, uno de los eventos marianos más importantes del mundo. Desde entonces, el país se ha consolidado como uno de los mayores centros de fe católica en América Latina. Pero, ¿por qué esto importa en el contexto de la tercera profecía de Fátima? En México, a pesar de la crisis moral y el alejamiento de la fe que el país enfrenta hoy, muchos creen que México tiene una misión especial de liderazgo espiritual. Para muchos,
México no es solo un país afectado por los problemas globales, sino un territorio donde podría tener lugar un gran despertar espiritual. Líderes religiosos mexicanos e incluso teólogos en otras partes del mundo creen que México podría ser uno de los pilares de la renovación espiritual que el mundo tanto necesita. Un ejemplo claro de esto es la masiva devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, considerada la patrona de América Latina. Pero, ¿qué significa esto en el contexto de la tercera profecía de Fátima? Al igual que la profecía advierte sobre grandes crisis, también señala la posibilidad de una renovación global a través de la fe y la oración. Y México, con su rica historia de fe y su devoción a María, podría estar destinado a desempeñar un papel crucial en esta renovación. Muchos ven a México como un campo de batalla espiritual, donde el futuro de la fe católica podría decidirse. Sin embargo, esta misión no vendrá sin desafíos. El país está actualmente inmerso en una profunda crisis moral y espiritual. El aumento de la violencia, la corrupción y el debilitamiento de las tradiciones son señales evidentes de que México está enfrentando pruebas intensas. Pero es precisamente en estos momentos de oscuridad cuando pueden ocurrir grandes transformaciones espirituales. Y muchos creen que México está atravesando esta fase ahora. Sin embargo, si el país consigue superar esta crisis, podría transformarse en un faro de esperanza para el resto del mundo. México tiene el potencial de liderar una nueva ola de devoción y conversión, algo que puede inspirar a otras naciones a seguir el mismo camino. En los últimos años, hemos sido testigos de un crecimiento en los movimientos devocionales y religiosos dentro del país, especialmente como respuesta a las crisis que enfrenta. Muchas personas están regresando a sus raíces religiosas, buscando consuelo en la fe y esperanza en Dios. México, con su vínculo histórico con María y su profunda devoción, podría estar preparándose para asumir un papel central en la renovación espiritual mundial. Si la profecía de Fátima realmente se está cumpliendo, México podría tener un papel especial en este proceso. Por ejemplo, el país ha enfrentado desastres naturales devastadores. Los terremotos que sacudieron México en los últimos años fueron extremadamente poderosos, destruyendo ciudades enteras, dejando a familias sin hogar y generando un profundo sentimiento de incertidumbre entre la población. Lo que hace esto aún más intrigante es el hecho de que estos desastres naturales no están ocurriendo de manera aislada. Nuestra Señora de Fátima, al revelar su profecía, habló de un tiempo de gran sufrimiento y tribulaciones. Según muchos estudiosos, estas tribulaciones no serían solo espirituales, sino también físicas, con eventos catastróficos que afectarían al mundo entero. Y lo que estamos viendo hoy, tanto en México como en otras partes del mundo, parece reflejar exactamente eso. Las catástrofes naturales no solo afectan la infraestructura de un país, sino que también ponen a prueba la fe de las personas. En momentos de crisis, muchas veces la gente se vuelve a Dios en busca de respuestas y consuelo. Por otro lado, hay quienes se alejan, cuestionando la existencia de un poder divino ante tanto sufrimiento. Además de los desastres naturales, México también está librando una batalla constante contra el narcotráfico, que no solo destruye vidas, sino que también erosiona la confianza en las instituciones gubernamentales. Estas crisis sociales crean un terreno fértil para la desesperanza y el alejamiento de la fe, tal y como advirtió la profecía de Fátima. Estos eventos parecen alinearse con lo que Nuestra Señora predijo: un tiempo de gran prueba para la humanidad. Ella advirtió que, sin un cambio espiritual, el mundo enfrentaría consecuencias terribles. La profecía de Fátima nos recuerda que siempre hay esperanza. Nuestra Señora pidió oración, penitencia y conversión. Nos ofreció las herramientas para evitar las peores consecuencias de estas tribulaciones, pero la decisión está en manos de la humanidad. Lo que vemos en México y en otras partes del mundo puede ser un reflejo de lo que sucede cuando estas advertencias no son seguidas. Las catástrofes naturales y sociales que enfrentamos ahora
parecen ser el cumplimiento de una profecía que ha sido ignorada durante tanto tiempo. Nuestra Señora no solo nos advirtió sobre eventos de destrucción, sino que también nos mostró un camino para evitarlos. Sin embargo, también vemos comunidades unidas para ayudar a los más necesitados, personas redescubriendo la importancia de la fe y la oración, y un creciente deseo de cambio. A medida que continuamos analizando las señales de la tercera profecía de Fátima, es imposible ignorar la crisis interna que la propia Iglesia Católica enfrenta. Si en el pasado la Iglesia era un símbolo inquebrantable de fe y liderazgo espiritual, hoy se encuentra en un momento de gran prueba. La profecía de Fátima nos advirtió sobre persecuciones y tiempos difíciles para los fieles, pero también sobre problemas dentro de la propia Iglesia. Y es exactamente eso lo que estamos presenciando. En México, la Iglesia Católica enfrenta una serie de desafíos que ponen en riesgo su autoridad moral y su capacidad para guiar a los fieles. Uno de los mayores problemas que la Iglesia ha enfrentado en México y a nivel mundial es la crisis de confianza generada por los escándalos de abusos sexuales que involucran a miembros del clero. Estas revelaciones han sacudido profundamente la fe de millones de personas. Para muchos, la Iglesia, que debería ser una institución de pureza y orientación espiritual, ha fallado en su deber de proteger a los más vulnerables. Esto ha creado un abismo entre los líderes religiosos y los fieles, alejando a muchas personas de la práctica religiosa. Además, la fragmentación dentro de la propia Iglesia se ha intensificado. Los grupos progresistas y conservadores dentro de la jerarquía católica están cada vez más divididos, especialmente en relación con temas como la teología de la liberación, que ha ganado fuerza en América Latina. Esta corriente mezcla religión y política, defendiendo que la Iglesia debe actuar directamente en cuestiones sociales y económicas, lo que genera conflictos con las alas más tradicionales. En México, esta tensión es evidente, ya que diferentes sectores de la Iglesia debaten cómo responder a las necesidades sociales del país, mientras preservan la esencia de las enseñanzas espirituales. Estos conflictos internos no son solo una cuestión de doctrina. Nuestra Señora de Fátima advirtió sobre una gran crisis dentro de la Iglesia, que sería una prueba para la fe de los cristianos. Esta división y pérdida de autoridad son vistas por muchos como parte del cumplimiento de esa profecía. La Iglesia, que siempre ha sido el pilar de la moralidad y la orientación espiritual, ahora parece estar al borde de un colapso interno. Sin embargo, esta crisis también puede verse como un periodo de purificación, como sugiere la profecía. Al igual que el mundo, la Iglesia necesita pasar por un tiempo de prueba antes de renovarse. No obstante, la gran pregunta sigue siendo: ¿cómo superará la Iglesia esta crisis? En México, los desafíos son enormes, con la fe de la población siendo constantemente puesta a prueba por cuestiones sociales, políticas y espirituales. La tercera profecía de Fátima nos dice que habrá persecuciones y grandes tribulaciones, pero también señala una renovación si la humanidad se vuelve a Dios. La Iglesia necesita reconectarse con su misión espiritual de guiar a los fieles y encontrar una manera de curarse desde dentro. Los desafíos que enfrenta la Iglesia no son exclusivos de México, pero el país está en el centro de esta crisis, debido a su historia profundamente ligada al catolicismo. Para muchos, México es visto como un campo de batalla espiritual, donde el futuro de la fe puede decidirse. Es posible que lo que estemos presenciando ahora sea esta fase de purificación, una crisis que precede a una nueva era de renovación espiritual. Sin embargo, esa renovación solo será posible si la Iglesia encuentra una manera de superar sus problemas internos y reavivar la fe de sus seguidores. Al observar el mundo de hoy, muchos pueden sentir miedo o desesperanza ante los eventos que parecen alinearse con la profecía. Sin embargo, también es importante recordar que incluso en medio de las tribulaciones hay esperanza. Así como Nuestra Señora intercedió en la visión de Lucía, impidiendo que la espada llameante destruyera el mundo,
también podemos encontrar refugio en la fe y la oración. El sufrimiento puede ser un camino hacia la purificación y renovación espiritual. México, con su historia profundamente marcada por las apariciones marianas y su fuerte devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, tiene un papel especial en este contexto. La tercera profecía de Fátima es un recordatorio de que, por más oscuros que parezcan los tiempos, siempre hay una oportunidad de redención. La humanidad aún tiene la oportunidad de cambiar su destino. Nuestra Señora pidió penitencia y oración, no como un fin en sí mismo, sino como un camino para evitar las peores consecuencias del alejamiento espiritual. Por eso, es esencial que, ante los desafíos que enfrentamos hoy, recordemos este mensaje. Cada crisis que vivimos, ya sea espiritual, moral, social o ambiental, puede ser un llamado para acercarnos a Dios, para redescubrir el poder de la oración y la conversión. Las profecías no son un destino inevitable, sino una advertencia sobre lo que puede ocurrir si no cambiamos nuestro rumbo. Podemos elegir vivir con fe, hacer penitencia y rezar por la paz y la conversión del mundo. El llamado a la oración y la conversión es urgente, y, si el mundo aún tiene una oportunidad de evitar los peores escenarios previstos en la profecía, esa oportunidad está en nuestras manos. México, la Iglesia, el mundo, todos están atravesando un período de grandes pruebas. Pero, al igual que en Fátima, siempre hay esperanza de un futuro mejor, si elegimos el camino de la fe. Ahora, nos corresponde a nosotros tomar esa decisión. La profecía de Fátima puede estar desarrollándose ante nuestros ojos, pero el futuro aún está por escribirse, y la oración, tal como Nuestra Señora nos enseñó, es la clave para cambiar ese futuro.